Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Acá en este lugar, preparando aún la palabra que Dios puso en mi corazón y pudiendo compartir con ustedes, es un privilegio poder estar juntos de esta manera. Dios ha hablado a mi vida y quiero transmitirte lo que Dios me ha mostrado y me viene mostrando en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú permites que estemos juntos de esta manera y bendigo la vida de mis hermanos, bendigo aún los que están escuchando del otro lado, que puedan recibir esta palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Queremos honrarte, bendecirte en tu precioso nombre y todos juntos decimos amén. Un pasaje que impactó en mi vida, que habla acerca del reposo, el descanso prometido. Dios prometió un reposo al pueblo de Israel y a nosotros su iglesia. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a leer primeramente el versículo 1 y versículo 2. Tiene su Biblia ahí a mano. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por ahora leemos esos dos versículos. Acá el autor dice, tengamos cuidado, temamos. Y yo al comenzar este devocional, esta palabra, hice una pregunta. ¿Puedo descansar en este tiempo? Aunque esté en medio de una tormenta, aunque esté pasando una situación difícil, enfermedad, en dolor, en la pérdida de un ser querido, o estamos preocupados por lo que me rodea a tal punto que llega la noche y no puedo conciliar el sueño. Y la preocupación es una constante en mi vida. Y esa pregunta es para mí, ¿puedo tener ese descanso? No solamente el descanso físico, quizás lo asociamos, sino que Dios nos está acá hablando de un descanso espiritual. Como dije recién, dice, temamos pues, prestemos atención. El autor de los Hebreos hace énfasis en estas palabras. Temamos, tengamos cuidado, prestemos atención, porque esta carta fue escrita aún para esos del pueblo de Israel que habían aceptado el Evangelio, pero que estaban un poco confundidos, queriendo volver al judaísmo. Pero esto que es escrito acá podemos tomarlo para nosotros, porque podemos pensar en este reposo. He escuchado a algunas personas que dicen, mira, yo cuando pasen los años, cuando sea un poco más grande, voy a programar mi jubilación, voy a hacer que tenga una vida medianamente acomodada, voy a poder relajarme, reposar, aflojarme. Pero a medida que pasa la vida, yo me doy cuenta con muchas personas que he hablado que es muy difícil que esto se cumpla. Lo que uno programa muchas veces no se cumple. Hay un dicho secular que usted lo conoce, que dice, el hombre propone y Dios se acuerda, ¿no? Dios dispone. Entonces, esta promesa que uno se hace para poder relajarse, descansar, es difícil que se lleve a cabo. El Señor dijo, cada día tiene su propio afán, su propia preocupación. Pero no estamos hablando de este descanso, no estamos hablando de este reposo, porque nosotros los hijos de Dios tenemos una promesa de entrar en esto que Dios promete.
Pero la advertencia está, como le dije recién, tengamos cuidado, porque alguno parecería que por más que tengan la promesa, no lo alcanzaron, no lo tuvieron. Y acá yo le puse, me gusta poner acerca de las definiciones, lo que no es. Este reposo no es un día que yo separo el domingo que quiero ir al culto, me pongo el mejor traje, la mejor ropa, el mejor perfume, y Señor, ese es el día que yo separé para vos, así que ese lo voy a tomar como el día de reposo. Bueno, póngale, eso no es. La segunda opción podría ser una actitud de, yo acá puse una palabra media fuerte, pero la voy a modificar, una actitud de pereza. Yo había puesto vagancia, pero pereza, vagancia, llámelo como quiera. No es esto. No es tampoco un acto de comodidad de decir, bueno, Dios, como vos haces la obra, yo descanso, me relajo, con tal, la obra es tuya y yo no hago absolutamente nada. No, de esto no se trata este descanso que Dios ofrece. Fue prometido a nosotros, fue prometido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aún el autor acá con mucho dolor, dice, ellos no lo alcanzaron, porque en el capítulo anterior dice que vieron la obra de Dios, vieron todas las maravillas, pero no creyeron a Dios. Toda una generación quedó postrada por no creer en este descanso que Dios les ofrecía. Es para nosotros, la iglesia, ahí en el Génesis capítulo 2, acompáñenme, Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3, al comienzo de la creación. A veces yo me preguntaba por este pasaje, pero ¿por qué Dios necesitó descansar? Versículo 1 dice, Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, yo me lo preguntaba, y usted me lo puede preguntar, pero ¿Dios necesitaba descansar? Después de todo esto que hizo, Dios necesitaba separar un tiempo y decir, bueno, ahora no voy a hacer nada de lo que hice y voy a reposar. Esto, por lo que entendemos, era una sombra de lo que sería para cada uno de nosotros. Era una sombra aún de la obra de Cristo, que Dios hizo todo bien, pero hubo un momento que Él tuvo que descansar, que tuvo que reposar. Lo tenemos ahí en el comienzo, en la Biblia, lo que leímos recién. Pero hubo un problema con este descanso prometido, con este reposo. Como leímos anteriormente, algunos parecería que no lo alcanzaron. Está hablando del pueblo de Israel. Porque también a nosotros se nos ha anunciado esta buena nueva, esta buena noticia. Este descanso es como el Evangelio, una buena noticia. Yo quiero decirme primeramente a mí y después lo comparto con cada uno de ustedes, que esto que Dios nos ofrece es algo, una noticia nueva, una buena, algo que viene de parte de Dios y que nosotros lo podemos alcanzar. Pero hubo un problema, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¡Qué tremendo! Tuvieron todo, tuvieron la promesa, tuvieron la palabra, pero ellos no creyeron. Para nosotros es lo que Dios promete, lo que Dios nos dijo, debo creerlo, no debo dudar. El apóstol Santiago dice, no debo ser un oidor de la palabra, sino que debo ser un hacedor. Debo ser un cristiano que practica la palabra de Dios, no solamente que la oye, que la lee,
sino nos volvemos como profesionales y sabemos quizás versículos de memoria, sabemos formas de culto, sabemos formas de canciones, pero no creemos al obrar de Dios, no creemos a la palabra de Dios, no creemos a sus promesas. Dicen Romanos, usted recuerda ese versículo, que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y yo me lo preguntaba para mí en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué palabra estoy escuchando? ¿Con qué estoy llenando mi vida? ¿Con qué me estoy alimentando? Pero Dios dice, podemos entrar en este descanso, podemos tener en Él este reposo prometido. Podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo. Dios va conmigo, Dios está en mi vida, Dios está en mi casa, Dios está con mis hijos, con mi esposa. Dios va conmigo al trabajo, Dios está en mi auto, porque Dios es un Dios práctico, hermanos. Dios no es, siempre lo digo y lo recalco, Dios no es un Dios de iglesia, Dios no es un Dios de religión, de forma. Dios es un Dios que está con cada uno de nosotros y que Él dice, yo no te voy a dejar, que cada uno de nosotros podemos entrar en ese descanso, que Dios dice, aunque ande, ¿se acuerda lo que dice en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque el Señor va con nosotros. Recuerdo cuando Pablo dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Cuando el salmista dice, te haré entender, te mostraré. ¿Por qué? Cuando entramos en ese descanso, podemos tener esta obra de Dios en mi vida. Y Dios, como dije anteriormente, está obrando en mí y me está mostrando su camino. En Filipenses capítulo 4, este versículo también usted lo recuerda, que tantas veces lo hemos oído, pero qué bueno es poder recordarlo. Por nada dice, estéis afanosos, estéis preocupados, dice Pablo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ver, Pablo, ¿qué nos enseña? No se preocupen, descansen. Y si hay preocupación, presentá esta petición delante de Dios. Decile a Dios lo que pasa con tu vida. Y cuando nosotros le decimos a Dios, cuando le transmitimos nuestra preocupación, esa paz de Dios empieza a inundarme. Qué enseñanza para cada uno de nosotros, poder entrar, poder entender que Dios todo lo sabe, poder entender que Dios todo lo permite, poder entender que Dios es grande y que nosotros somos sus hijos, que todo tiene bajo su perfecto control. No sé si algunos sabrán lo que hace un tiempito atrás, ya gracias a Dios estamos bien, pero yo me enfermé de COVID. Y bueno, como cada uno lo procesa en su pensamiento, en su mente, venía bien la primera semana, yo dije, bueno, lo voy a pasar bien, hasta que el día 8 empecé con problemas de tos, a sentirme mal. Y la verdad, gracias a Dios no estuve internado, estuve en la guardia unas horas, pero estaba preocupado. Y luego que me dieron el alta, dije, bueno, ya está, Señor, tú permitiste, está todo bien. ¿Qué pasó? Contagié a toda mi familia. Y mientras tanto los pensamientos, vio cómo a veces se derrumban y piensan, ¿y qué puede pasar? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nuestra naturaleza es de carne y hueso. Pero Dios todo tenía bajo su perfecto control, en mi vida, en mi casa y en mi familia. Y Dios todo lo controla contigo, en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Israel vio la obra de Dios. Israel presenció, pero no creyeron, no pudieron entrar. Se creyeron autosuficientes,
ellos no querían tener diálogo con Dios, no querían tener comunión con Dios. Le dijeron a Moisés, Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. En pocas palabras, nosotros no queremos compromiso, Moisés. Lo que Dios te diga está bien. No creyeron, no pudieron entrar. Versículo 3, volviendo a Hebreos, dice, los que hemos creído, Hebreos 4:3, entramos en el reposo a la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está hablando desde el comienzo de la creación, porque en cierto lugar, así del séptimo día, dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, como leímos anteriormente, y otra vez dice, no entrarán en mi reposo, hablando de Israel. Por tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. No obedecieron a la palabra de Dios, no creyeron. Acá dice el autor, ellos desobedecieron. Miren este ejemplo, ustedes no repitan como Israel, porque ellos fueron desobedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entrar? A la manera de Dios. ¿Se acuerda que leímos que Dios reposó, lo que leímos recién en el Génesis? Y lo hizo bien, porque Él hizo todas las cosas bien. Hizo el universo, el cielo, la tierra, los animales, el hombre, y Él descansó, Él reposó, nos dio un espejo. Dios dijo, yo soy el que trabajo, ustedes solo deben descansar, solo deben creer. Salmos 46:10, un salmo precioso, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Recordaba cuando la tormenta golpeaba a los discípulos y el Señor estaba en la barca, y yo pregunto, ¿qué debo hacer cuando la tormenta golpea fuerte y parece que todo se viene abajo? Mateo 8:23 y 24. Mira, había una tremenda tormenta que se venía, todo parecería que todo se iba a hundir. Entraron, dice versículo 23, entraron él en la barca, sus discípulos le siguieron hablando del Señor Jesús, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor, ¿qué hacía? El Señor estaba durmiendo. Vinieron los discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué debo hacer cuando la tormenta golpea mi vida, mi familia, mi casa? Debo pedir al Señor, debo orar al Señor. Quizás estaba pensando, si tengo que ir a despertarlo, pero suavemente, para que el Señor no se enoje, porque Él tiene todo bajo su perfecto control. Debo tener fe, porque Él es el que pacifica la tormenta. Él es el que está en medio de la tormenta. Puede que esté durmiendo, pero Él está conmigo, en mi barca, en mi casa. Esto es un descanso que trae paz a mi vida. Acomoda las cosas en el lugar correcto, me guía a hacer su voluntad y no lo que yo quiero, como lo hizo Israel. Este reposo, este descanso es bueno porque proviene de Dios mismo. Es oyendo su voz, es afinando el oído espiritual. A ver, ¿qué es lo que el Señor tenés para mí en este tiempo? ¿Qué me querés decir? Señor, estás hablando a mi vida, a mi iglesia, en estos tiempos. No endurezcamos el corazón. Seamos sensibles a la voz de su Espíritu Santo, haciendo lo que Dios me dice. Y acá yo puse algo, haciendo lo que Dios me pida, y si yo no estoy de acuerdo,
no debo enojarme con Dios. Debo obedecer a su palabra. Porque dice en el versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué le había dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, que entrando en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Acá está hablando que lo que hablaba Josué no era simplemente entrar en una tierra prometida, sino que era algo que aún iba más allá. Ahí en el libro de Hebreos dice que Abraham iba hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No era simplemente un pedazo de tierra, era una promesa espiritual. Para nosotros queda un descanso. Para nosotros queda una obra de Dios y poder descansar en lo que Dios tiene en este tiempo. Preocupaciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tendremos otra vez los cultos presenciales? Quizás va a haber algún cambio en la iglesia. Mire, descansemos en Dios. Reposemos en Dios, porque Él tiene todo bajo su perfecto control. Pero hermano, mi familia que se enfrió porque este tiempo no asistieron a la iglesia y yo no sé si van a volver. Descansa, hermano. Podamos presentar todo esto delante del Señor. No es algo material, no es negociar con Dios, es mi bienestar espiritual de acuerdo a su voluntad. Conocer, entender que puedo descansar en su obra. Mi esfuerzo no vale, pero mi fe debe estar puesta en aquel que me da el verdadero descanso. Solo debo creer y solo debo obedecer. Y al creer y al obedecer a Dios, Dios me dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mire, y cuando yo puedo entrar en ese verdadero descanso, en eso que Dios me ofrece, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios dice, acércate, hijo mío, acércate, cree que yo te voy a dar descanso. Y cuando te acercás, entro a ese trono de gracia, la misericordia de Dios cubre mi vida y puedo hallar gracia y Dios me puede socorrer. Querido hermano, esta palabra, como dije al principio, es para mí. Pero si te sentís identificado, si las preocupaciones abruman tu vida, si los pensamientos están ahí en tu mente y te tienen quizás distraídos de esta obra de Dios, quiero compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Que Dios pueda hablar a nuestras vidas en este tiempo. Dios está con nosotros. Debemos descansar, debemos creer, porque Dios hace todas las cosas bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor pueda, aún con esta palabra, trabajar en tu vida y en mi vida. Podamos descansar en Él. Muchas gracias, bendiciones para todos.